por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy. En el marco de las actividades organizadas por la Red de Jóvenes Afrodescendientes Afropanameños, hemos organizado esta Semana de la Historia Afrodescendiente en Panamá, y este conversatorio en particular se trata sobre leyes de protección. Pero vamos a darle también un aire un poco distinto también a este tema, ya que vamos a hablar de las leyes, sin embargo también queremos reflexionar sobre esos procesos que nos llevaron a estas leyes existentes que nos protegen hoy como población afrodescendiente, y también ese legado que tenemos y que hemos dejado y que seguimos construyendo hoy en nuestro país. Y también queremos conversar un poco acerca de las acciones que podemos tomar hoy para resaltar y proteger aquello que valoramos. Entonces, previo a iniciar, quisiera tomar este momento también para presentar a nuestros invitados, invitadas de esta noche. Voy a iniciar primero con Lamar Bailey Cataminitis, una mujer afrodescendiente, activista, educadora y facilitadora. Es licenciada en Marketing por el Baruch College y actualmente realiza un máster en Desarrollo y Cooperación en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Fue miembro de la Red de Jóvenes Afropanameños y actualmente es miembro de las Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá y el Foro Afropanameño. Con el Foro Afropanameño participó en un programa de radio semanal para promover la plena inclusión de los afropanameños en la narrativa nacional panameña de identidad, destacando los logros de la juventud afropanameña. Ha trabajado como profesora durante 5 años en Ciudad de Panamá, enseñando inglés, historia y geografía humana, con un enfoque en los derechos humanos, utilizando la metodología de las inteligencias múltiples y un enfoque de enseñanza inclusivo. Mientras vive en Valencia, España, participó en la creación de Uhuru, que es una organización que lucha contra el racismo y sus consecuencias que afectan a los y las afrodescendientes y las personas africanas, incluyendo, pero no limitado, a la migración, la violencia policial, el acceso a los recursos y la visibilidad. A lo largo de su activismo, su objetivo es la desintegración de los sistemas de exclusión social, económica y política. En definitiva, la liberación del pueblo negro. Lamar, un gusto que nos estés acompañando acá hoy. Y ahora vamos a presentar a nuestro otro invitado. También nos honra mucho de tenerlo hoy acá. Ambos son, como decimos, graduados, son fundadores también y graduados de la red. Y en este caso presentamos a Egbert Wedderborn, quien cuenta con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, una maestría en Derecho Internacional y una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Marketing y Emprendedurismo. Igualmente, cuenta con 2 especializaciones en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Fue asesor de la Delegación de la República de Panamá en la Conferencia Mundial contra el Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, África, en 2001. Fue director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Desarrollo Social, coordinador del proyecto de modernización del MIDES, subgerente, gerente y vicepresidente de empresas fiduciarias como Mofon Trust y la OMC, y consultor para América Latina de Advantage Insurance. Actualmente es presidente y cofundador de Gridcode Inc., una firma consultora enfocada en la gestión y desarrollo digital. Así que con esto le damos la bienvenida a nuestros invitados y ponentes de este día.
y también a todos ustedes por acompañarnos hoy. Vamos a iniciar con una actividad, queremos hacerlo de manera un poco dinámica, así que vamos a hacer un ejercicio en el cual queremos entender desde los participantes de este evento hoy, qué es eso, en una palabra, qué es eso que más valoran de su afrodescendencia o de la afrodescendencia en nuestro país. Entonces, voy ahora a compartir un enlace en el cual quisiera que escriban, a ver si me alcanza acá. Este no es, aquí. Y no sé si me ayuda en el chat, tal vez, Arturo, a compartir el enlace, en el cual les vamos a invitar a que escriban ahí, vamos a darle unos minutitos, para que entren a este enlace, y va a haber una preguntita que se va a ver así. Pregunta, ¿qué valoramos de nuestra afrodescendencia? Pueden entrar por el enlace o pueden entrar también usando el código QR y ahí pueden poner en una palabra o más palabras, pueden poner más de una si quieren, qué es eso que más valoran de nuestra afrodescendencia. Entonces aquí estoy compartiendo pantalla y pueden ir poniendo, bueno, alguien puso ahí música, no sé si alguien, sí, si tienen acceso también, si tienen alguna dificultad, pueden decir, porque alguien pegó el mismo código, creo. Pero ahí pueden ir agregando. A ver si lo tienen acá. O lo pueden también poner en el mismo chat de Zoom, si les parece, donde pueden hacer o escribir en una palabra o varias qué es eso que valoramos de nuestra afrodescendencia, todo a nivel personal de ustedes. Acá pone una, mi cabello, aportes culturales. Vamos a ir viendo acá. Con el cabello. Ahí van poniendo identidad. Pone historia. Creo que en el chat van poniendo más. La lucha. Otros han dicho acá, a ver qué nos van agregando. Comida. De la fuerza para luchar. Capacidad intelectual. Ahí vamos viendo que van agregando distintas palabras que van creando esta nube en la cual vamos viendo, ahí otra persona pone fuerza. Y aquí vamos viendo, sale nuestra cultura, nuestra capacidad intelectual, nuestro cabello, nuestro color, nuestros logros, la lucha, la música, la historia, los aportes culturales, aquí sale 2 veces, la identidad y la fuerza, que parece que es algo que se confirma en el centro, ¿no? Y tal vez es una muy buena forma
de iniciar, les agradecemos a todos por poner sus aportes acá, que también nos da una idea para iniciar esta conversación, que es eso que valoramos, y si hay algo que resalta en el centro, es esa fuerza que tenemos, rebeldía, ponen acá también en el chat. Fantástico. Vamos a iniciar con esto entonces. Ya dejo de compartir pantalla y le paso la palabra ahora a nuestros invitados de esta noche, Lamar y Egbert. Muchísimas gracias por aceptar estar acá y muy animados de tener esta conversación con ustedes hoy. Bueno, buenas tardes. Agradecer a la Red de Jóvenes Afropanameños por la invitación. Es un honor, como siempre, compartir. El año pasado no pude participar, pero este año pues estamos de vuelta, cada vez digamos, un poquito más normalizados de la situación de pandemia. Y muy contento de compartir este panel virtual con mi querida amiga Lamar Bailey. Mira, el tema de las leyes que nos protegen generó una serie de reflexiones, ¿no? Muy interesantes, porque hay una anécdota. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el MIDES, Ministerio de Desarrollo Social. El año y medio que estuve fue una experiencia muy enriquecedora, porque pues fue como la oportunidad de entrar a trabajar en un ámbito desconocido hasta ese momento en cuanto a la parte técnica, sociológica y pues, de atención de las necesidades más apremiantes de los grupos de atención prioritaria. Y yo recuerdo conversando con la que en su momento era la directora de la Dirección de Mujer de ese departamento, y me narraba un poco el tema de la violencia. Y recuerdo, me quedaron grabadas las palabras de ella desde ese día, y más nunca lo olvidé, de que el ciclo de la violencia, sobre todo la violencia intrafamiliar, está compuesto de tres fases. Una fase de acumulación, una fase de explosión y una fase que es una de las características, digamos, más importantes, que es la fase de arrepentimiento, ¿no? El agresor o la agresora se arrepiente. Conversaba con Lamar, y estoy compartiendo un poco los trasbastidores, le decía, ¿sabes qué siento? Cuando ves la historia legislativa de nuestro país en materia de temas, ya sea étnicos o raciales, yo logro identificar, ¿no? Y un poco generalizando bastante, pero logro identificar quizá tres fases muy similares a las fases que uno ve en un ciclo de violencia. Lo que me lleva a concluir, y obviamente quizá puede sonar una perogrullada, ¿no? En el sentido de que es llover sobre mojado, pero que muchos grupos humanos, entre esos nosotros, los afropanameños, hemos sufrido por un proceso de agresión y de violencia legislativa. Y es que el foro es para hablar de las leyes que nos protegen, pero concluíamos, Lamar y yo, que para poder entender las leyes que nos protegen, debemos entender también cuáles son las leyes que nos protegían. Es decir, que atentaban contra eso que es lo más importante para todo ser humano, que es su dignidad. Desde 1904 comenzó la agresión étnica en nuestro país. De hecho, de manera originaria, pero que fue una de las razones que desencadena pues, digamos, en la fase de explosión, aquí estamos en la acumulación, fue la promulgación de una ley que es la Ley 6 de 1904. Esa ley lo que establecía una serie de restricciones a la inmigración, principalmente de chinos, turcos y sirios. Los argumentos eran varios, pero uno de los argumentos de fondo era de que no había una asimilación
cultural o un punto, digamos, de conexión cultural de este grupo, sobre todo de los chinos, y por consiguiente, para preservar, digamos, el balance cultural, digamos, repelarlo. Hubo una serie de normas que se dan en esos primeros años de República, pero una de las más importantes es una ley, que es la Ley 1 de 1923, que lo que hace es ampliar. Comienza a ampliar el espectro y por primera vez comienza, digamos, a manifestarse de manera abierta, a pesar de que hubo decretos y expresiones más pequeñas desde el punto de vista legislativo. Y digo desde el punto de vista legislativo más pequeñas porque, y lo digo muy rápido, la ley funciona como una especie de pirámide. A la cima de esta pirámide están las normas de mayor jerarquía y en la base de la pirámide están las normas de menor jerarquía. Entonces, el arranque fue de la base hacia arriba. Es decir, se comenzaron con decretos y leyes que fueron marcando una agresividad y un rechazo contra distintos grupos humanos, entre ellos los afropanameños o los descendientes, digamos, de inmigrantes, principalmente de las Antillas. La ley 54 del 38, ya un poco cerrando esta fase de acumulación, básicamente entonces lo que establece es, hay un grupo de inmigraciones que son indeseables. O sea, ya es implícito el rechazo de cualquier grupo humano, ya obviamente es un acto de suma agresividad, pero se entran con calificativos, son indeseables, somos indeseables. O sea, así hablaban de nosotros. Y se expande de manera amplia. De hecho, los leo literal, hablaban chinos, gitanos, armenios, turcos, indostanes, palestinos, norteafricanos, negros cuyo idioma original no fuera el español. Entonces, en esta fase, que más o menos va llegando a su final en lo que una investigación que realizamos en 1938, principio de los 40, fue la acumulación que desencadena en quizá el momento o uno de los momentos más lamentables de la historia legal de nuestro país, que es la Constitución de 1941. La Constitución del 41 expresamente en su artículo 23 lo que a todas las razas de inmigración prohibida, seguro muchos de ustedes habrán escuchado, y en esas razas de inmigración prohibida incluyen a los negros cuyo idioma original no fuera el castellano. Incluyó también a la raza amarilla, los sirios, turcos, todos los grupos humanos que veníamos siendo víctimas de este bullying legislativo y de esta violencia legislativa. Cuando la Constitución del 41 se deroga, que fue una Constitución que fue bastante breve, se promulga la Constitución del 46. Y este fue una manera bastante disimulada. Yo siento que comienza un poco la fase de disimulo, es decir, te excluyo, pero voy a tratar de hacerlo sin que se dé cuenta. Hay un tecnicismo legal que establecía de manera muy resumida en esta Constitución, en el artículo 8 y 9 de la Constitución del 46, en su título de nacionalidad extranjera, que decía que, entre otras cosas, eran considerados panameños aquellos que nacían bajo la jurisdicción de Panamá o aquellos que nacían en espacios que no eran considerados una excepción a la jurisdicción. Una excepción a la jurisdicción es básicamente donde existe un país, por ponerlo de una manera sencilla, un espacio real en donde las leyes de ese país no aplicaran a ese tramo territorial. ¿Qué ocurre? En nuestro país, como ustedes saben, teníamos una cosa que se llamaba la zona del canal. Y en la zona del canal había muchos descendientes de antillanos que nacían, pero al nacer en esta excepción a la jurisdicción, nacían en una condición de apátrida. Es decir, no eras ni del país de origen y no eras del país donde nacías y quedabas en una situación, digamos, de carencia, ausencia de una nacionalidad. Entonces, han sido muchos lo que se ha tenido que recorrer para llegar a lo que la Mar ahora les va a contar un poco, que es la fase en donde las leyes comienzan a hacerse eco de distintos clamores, en donde lo que se busca es un respeto a la dignidad humana. Yo voy a hacer de todas formas, vamos a continuar una breve pausa en esta parte de la acumulación histórica de las leyes, tanto de la fase de acumulación como en la fase de explosión,
y ahora la Mar les va a comentar un poco sobre pues, las normativas que entran a implementar una serie de reivindicaciones y lucha por el respeto de nuestra dignidad. Gracias, Egbert. Bueno, sí, nada, reiterar las gracias de jóvenes a Egbert, que es un honor, después de haber, yo sabía más o menos pues todo lo que había hecho Egbert, y ahora seguirán enterando de más cosas súper jugosas que ha hecho Egbert, que nos benefician a todos y todas. Pero bueno, escuchar ahí su biografía es como que, wow, Egbert, y yo aquí. Bueno, nada, muchas gracias, y quería pedirles un favorcito antes de continuar. Quería saber si podían, los y las que se sienten cómodas, de encender sus cámaras como para vernos las caras y así estudiar las reacciones, y así no sentirnos tan solos y solas. Sus fotos están hermosas, sin embargo, sí, a ver si están cómodos y cómodas. Si no, bueno, continúo. No todos a la vez. Ok, perfecto. Mire, bueno, yo les quería contar, como dijo Egbert, un poco de la siguiente fase en que las leyes empezaron un poco a cambiar. Pero antes de entrar en concreto en las leyes de Panamá, en 1948, un poquito para seguir la línea de tiempo de las que nos hablaba Egbert, para que sigamos así y no nos perdamos. En 1948, de la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto pasa en 1948, pero para entender esto, yo siempre creo que hay que echar como un poquito para atrás para entender tipo de dónde salen las cosas, porque a veces uno piensa como que hay a alguien simplemente se le ocurrió, o qué sé yo, pues son súper buena gente y firmaron esta declaración, tan buenos, ¿no? Tan buenos ellos. Pero en realidad hay que entender, las Naciones Unidas en ese momento era una organización bastante nueva, que se había creado un par de años anteriores, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta declaración de los derechos humanos venía de otra declaración del Atlántico que había sido ya acordada por las potencias aliadas. O sea, es decir, la gente que iba ganando la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explico? Y hay quienes, como con una mirada un poquito más radical, pues ven un poco hasta la creación de ciertas comisiones y de ciertas cosas como un interés de parte de ciertas potencias como de mantener su hegemonía y un poco mantenerse como los ganadores, ¿no? Ok, más, lo dejo allí. Se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin embargo, las declaraciones son distintas a las convenciones, ¿verdad? Y esto es algo que aprendí de Egbert y les quería contar. Las declaraciones, ¿alguien sabe la diferencia entre las convenciones y las declaraciones? Rapidito, 2 segundos. No, bueno, sigo. Las declaraciones ponen como un estándar de comportamiento por parte de los Estados miembros. Sin embargo, no son vinculantes. O sea, es decir, no obligan a los Estados a hacer aquello que están declarando. Sin embargo, sí ponen un estándar, ¿no? En cambio, las convenciones sí son vinculantes. Entonces, esta es una diferencia importante que les recomiendo que se acuerden porque después va a tener sentido, ¿ok? Vale. Entonces, eso pasa en el 48. En 1967 está la Ley 49, que sí es aterrizado en el contexto panameño. Y esta ley aprueba la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y esto sí es una convención, sí es vinculante, y la Ley 49 pues sí es aterrizable al contexto panameño, y que como dice Egbert, pues, y las cosas iban como cambiando un poco para el otro lado, ¿no? Perfecto. Entonces, 1967, seguimos en la línea de tiempo. Después viene la ley, bueno, un poco por la que estamos aquí, ¿no? En este conversatorio hoy. Que es la Ley 9 del 30 de mayo del 2000, que como saben es la ley que decreta el Día de la Etnia Negra aquí en Panamá. Esta ley a mí me gusta muchísimo, no se puede hablar de esta ley sin hablar del señor Claral
Richards, que es un nombre que debemos sabernos porque es el señor que estuvo a cargo de la ideación de este día y estuvo luchando para que este día se diera a cabo. No fue solamente él, porque usualmente estas cosas nunca es una sola persona, sino un movimiento social detrás, una lucha detrás, un ir y venir, una convicción que lleva a que las personas pues se movilicen en este sentido. Pero algo súper importante que también estábamos hablando, Egbert y yo, cuando estábamos montando el contenido del conversatorio y tal, es la importancia de la participación ciudadana. En cualquier, y me gustaría que fuese algo que se quedaran el día de hoy, es decir, no solamente la participación política, la participación ciudadana en el sentido pues de la creación de leyes, que puede ser perfectamente una forma de participación, pero ya sea, por ejemplo, como los que están aquí hoy, ya sea Aníbal o Keren o las personas de la red, la participación en una organización de la sociedad civil, o bueno, si no les parece ninguna de las que acabo de mencionar, pues también algún sistema de autogestión. Por ejemplo, una forma de participación, como yo lo veo, también es, si nos vamos aún más atrás, en los tiempos del cimarronaje, ¿no? Y cómo las comunidades se autogestionaban y hacían uso de su propia agencia para tomar sus propias decisiones y marcar el desarrollo en sus propios términos de sus propias comunidades, ¿no? Eso es súper importante cuando hablamos de leyes y cuando hablamos de las cosas que nosotros y nosotras valoramos de nuestra afrodescendencia, ¿no? Hablábamos de la música, que si la resistencia, que si la fuerza, ¿no? Pero si valoramos todas estas cosas, las leyes son también un marco para protegerlas y continuarlas. Entonces, Egbert nos mencionó, ¿verdad?, de la Constitución de 1941, que es la Constitución dentro del periodo del doctor Arnulfo Arias. Sin embargo, yo quería recalcar que la Ley 9 fue durante el periodo de Mireya Moscoso. Exacto. History. It's so interesting. Arrepentimiento. Okay. ¿No? Ok, dato curioso. Vamos a seguir, y en esta parte de la Ley 16, que algunos le llaman la Ley de Egbert, Egbert nos va a contar por qué le dicen así. Y sí, Egbert es como un elder joven, ¿vale? Y lo ven jovencitos, 16, 17, pero en realidad es un señoro. Y nos va a contar pues todo esto que él hizo para que algunos lo llaman la ley de Egbert. Cuéntanos, Egbert. Sí, bueno, le cuento una historia para los que quizás pues a lo mejor están un poco más jóvenes que nosotros, porque la Mar y yo también estamos jóvenes, bastante, ¿verdad, la Mar? Entonces, hay una cosa que yo quiero decir y se lo he dicho a la Mar varias veces en las distintas conversaciones que hemos tenido, y es que la ley es muy importante. De hecho, yo como abogado, pues creo en las leyes, sobre todo en el entendimiento que vivimos en un Estado de Derecho. Y tú vives un Estado de Derecho y un Estado de leyes. Hay otra cosa importante que entendamos. Cuando la Mar habla del activismo y la participación ciudadana, puede parecer como si fuese algo, un plus que uno decide ejercer o realizar en su condición de ciudadano. Pero es todo lo contrario. Cuando tú ejerces el activismo y la acción ciudadana, lo que estás haciendo es reafirmando tu condición de mandante. Y esto lo hemos conversado. Ustedes han escuchado que al presidente de la República se le llama mandatario. El mandatario en un contrato de mandato es el que ejerce el encargo que otro le da. Es el que ejerce la actividad que emana de quien realmente ostenta el poder. Nosotros somos los que ostentamos el poder. Nosotros, cuando elegimos a nuestros gobernantes, no estamos dando un cheque en blanco. Estamos dándole un voto de confianza, pero ese voto de confianza es un voto que se renueva. Es un voto que día a día podemos fiscalizarlo y exigir que se reenrumbe el camino si es que algunos de estos mandatarios se están saliendo de ese esquema, de ese contrato. Al final esto es
un contrato de el pueblo, que es de donde emana el poder público. En el año 98, 99 y muchos años antes, en nuestro país habían una serie de prácticas abusivas y violatorias de los derechos humanos. ¿Cuáles eran estas prácticas? Entre otras, la famosa reserva del derecho de admisión. La reserva del derecho de admisión, personalmente siempre la catalogaba como una especie de derecho o de facultad o fuero que tenían todos los dueños de cualquier establecimiento que brindara un servicio al público. Y uno como que te vas en la ola y asumes, y si tú viajas y ves en otros países, pero cuando tú lo analizabas desde la perspectiva de que un establecimiento comercial opera en virtud de una licencia comercial, allá le cambiaron el nombre hace unos años a aviso de operación, te das cuenta que está sometido a las leyes y los mandatos del Estado. Bueno, en este país hubo por años esa práctica de rechazar, de negarle la entrada a jóvenes sin una explicación que pudiese dejar, digamos, aclarado de que no era un acto de discriminación. Y decimos que no era un acto de discriminación porque cuando la seguridad de estos lugares agarraba y ejercía esa facultad, ese derecho como representantes de los propietarios de los hogares, normalmente eran ciertas las personas que eran excluidas. Eran personas con determinadas cualidades, determinados fenotipos, jóvenes afropanameños, jóvenes con rasgos o características indígenas, es decir, todo lo que se asemejara con un perfil, vamos a decirlo, eurocentrista. Entonces, eso le ocurrió a una serie de jóvenes, nos ocurre a nosotros, y decidimos ejercer nuestro, decidimos pegarle a la mesa, vamos a decirlo en términos así un poco criollos. Jamaqueamos la mesa. ¿Por qué jamaqueamos la mesa? Porque nosotros somos los mandantes. Porque nosotros somos los que ponemos a aquellos que tienen la leche. Jamaqueamos la mesa y le dijimos, señores autoridades, esta conducta es violatoria del artículo 19 de la Constitución, que prohíbe discriminación o fuero, privilegio por distintas razones, entre estos la raza. Esa lucha, y para no alargarnos, duró años. La Defensoría del Pueblo se sumó a sendos sectores de la sociedad civil y desencadenó en la aprobación de la Ley 16 del 2002. Contrario a lo que decían, yo tenía 18, 19, 20 años, 21, recuerdo las burlas y la gente, los ataques, estás loco, ¿cómo creen que ustedes? Bueno, era yo solo, era un grupo de jóvenes. Yo resultó pues que fue la persona que porque me ocurrió se activó la llama, pero no hubiera sido posible nada si no, de hecho la ley se debería llamar la Ley Comité Pro Dignidad. Te llama Ley Egbert, pues yo era el presidente del Comité Pro Dignidad, pero es la Ley Comité Pro Dignidad, que era el nombre del movimiento de jóvenes que nace en la Facultad de Derecho y que decide ponerle un alto a eso. Y contrario a los pronósticos sí se pudo. Y contrario a los pronósticos se hizo ley de la República. Contrario a los pronósticos se comenzaron a sancionar a todos los establecimientos que tenían prácticas de este tipo. La alcaldía se sumó y pasó decretos ordenando la remoción de estos letreros. Se creó la Comisión Nacional contra la Discriminación. Tuvimos el honor de presidir esa comisión. Y lo más importante es que se dio una lección que es una lección de vida y que les comparto. Cuando ustedes pelean por sus derechos, nunca se pierde. Cuando ustedes luchan por su dignidad, no hay pérdida. Y hay cosas que ustedes tienen que entender, y este es un mensaje. Hay principios que todos como seres humanos tenemos que entender no son negociables. Y la dignidad del ser humano no es negociable. Entonces, esa ley es una ley que generó este movimiento, que se logró, pero inspiró a países como Colombia y México en pasar leyes similares para entonces entrar a regular, que en la historia de esos países, con una historia republicana mucho más amplia de la nuestra, nunca se había hecho. Entonces, esto es lo que pues quería compartirles. Yo creo que este espíritu, a pesar de los avances que han habido de las leyes de 1904, como le comentaba, a lo que hay día, tenemos que ser conscientes de que las leyes, aunque importantes, son insuficientes
y el activismo y el ejercicio de la acción ciudadana son elementos claves y complementarios para lograr realmente transformaciones en nuestra sociedad. Eso quería comentarles. Súper, súper, gracias, Egbert. Así que sí, cuando hablamos del tema de derecho de admisión y eso, bueno, es esa ley que, a ver, esto que nos cuenta Egbert, a mí sí que me parece súper importante porque, a ver, fue el Comité Pro Dignidad, pero fueron unos jóvenes indignados, molestos por una situación que se continuaba dando, los y las que se movilizaron para que pasara esta ley. Y me parece muy importante visibilizarlo. Yo quería también decirles, hay una pregunta en el chat que vamos a abordar ahorita en unos minutitos, ¿ok? No lo estamos ignorando. Ok. Voy a contarles también un poco acerca de, antes, bueno, antes del tema del, bueno, sí, voy a seguir adelante. La ley 64, que es la ley que crea, ¿quién lo sabe? Del 2016. Bueno, nadie. Perfecto. La ley 64 del 2016, que es la que crea la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los afropanameños. Pero esta ley también no se puede mencionar así sin más, porque esto sí también fue una pelea fuerte y contundente del movimiento social afropanameño, que tuvo, por así decir, sus niveles, ¿no? Estuvo, pues, el Consejo Nacional de la Etnia Negra, que tuvo allí a un montón, o sea, si se leen los nombres de las personas que estuvieron allí, estos son como, pues, elders de toda la vida, ¿no? O allí también DJ Black, Gersan, y muchas personas bueno, que conocemos porque tienen un caminar amplio dentro del movimiento social. ¿Qué más quería contarles? ¿Quién ha escuchado de la ley antipiropos? Un par de la ley antipiropos, ¿no? Porque se volvió como popular ese tema como de, ay, ya no puedo tirar piropos, y un poco se enfocó como por esa línea exclusivamente. Pero de hecho, la ley 7 abordaba muchísimo más que solamente pues, los piropos en la calle y tal. De hecho, la ley 7 del 14 de febrero del 2018, que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones. Entonces, esa también fue aprobada, es una ley más, la más reciente que aborda este tema de la discriminación. Y bueno, eso más que nada es lo que quería contarles. Lo que también quería resaltar antes de pasar a la siguiente parte de las preguntas, que no sé si lo voy a anunciar yo, lo va a anunciar Aníbal, lo de las preguntas, pero bueno, quería resaltar el papel importante que puede ejercer la juventud en dictaminar un poco eso justamente que le decíamos al principio, ¿no? O sea, eso de qué es importante para nosotras y qué podemos utilizar, qué herramientas tenemos para proteger estas cosas que son importantes para nosotras, ¿no? Alguien lo había dicho en una de las conversaciones y es que básicamente, a ver, las leyes están allí, por ejemplo, la ley que si el homicidio o contra la pena de muerte, estas leyes que protegen protegen la vida, protegen las cosas que más son valiosas para nosotros y nosotras. Por eso sí que es importante definir aquellas cosas que valoramos para poder empezar a hacer estrategias colectivas para poder protegerlas, defenderlas, perpetuarlas, visibilizarlas, y eso, ¿no? Sin embargo, también, no sé si puedo responder la pregunta, Aníbal, Sí. o Egbert. La de qué actividades puntuales. Ajá. Sí, sí, claro, la ley 9 es corta. Ahí básicamente se declara el día, se exhorta a Ministerio de Cultura, en su momento el Instituto Panameño de Turismo, Ministerio de Educación, a impulsar la realización de actividades que busquen enaltecer. Yo creo lo más lindo, pero lo más lindo, y volvemos al tema de la acción ciudadana, y el activismo y la conciencia de ese poder que tenemos, es que el Día de la Etnia Negra se convirtió en el mes de la etnia negra. Y yo creo que no hay cosa más contundente
como le decía alguna vez a mi amiga Urena Best, conversamos, el tema de la arbitrariedad más hermosa que puede ocurrir en cuanto en cuanto al tema legislativo, porque se ha dado algo que es sumamente valioso para poder curar heridas históricas como las que se dan producto de todo este proceso sistemático de exclusión, y es a través de la cultura. La cultura es una herramienta poderosa de poder tirar un puente de sectores que históricamente han estado, digamos, han estado en una posición de dominancia sobre otros grupos que históricamente han estado de una u otra forma sometidos, excluidos o en una condición de desventaja. Es la cultura, una de las cosas que más reciente, cualquier grupo humano que es objeto de discriminación, es intrínseca o el intrínseco desprecio hacia su cultura. Y por eso el mes de la etnia negra es un puente que era importante que se tendiera para que no se asuma como representativa solo un minúsculo número de expresiones culturales de nuestra república. Es decir, somos más que lo que tradicionalmente se asume como lo propio y representativo de nuestra cultura, y creo que eso ha sido uno de los logros importantes. Ahora, la ley 16 es diferente, entonces la pregunta es las actividades no están limitadas, es muy abierto, y son muchas. Ahora tenemos día del trenza, día de turbante, nosotros fuimos llenando los espacios vacíos, porque es una ley que te lo deja a la amplitud. La 16 sí da herramientas para denunciar y lograr sanciones a aquellos establecimientos que tengan prácticas discriminatorias. La ley 16 del 2002. Y la ley que hablaba la Mar, que es la ley del 2018, la ley Piropos, también establece medidas a personas que trabajan en un establecimiento, un lugar, y sean discriminadas porque si llevas el cabello así o así, hay también a través de esa ley un mecanismo para denunciar a empresas, entidades públicas también, que tengan prácticas que puedan caer dentro de lo que se define como prácticas discriminatorias. Exacto. Ay, ok. También les he dejado aquí en el chat como a modo de bibliografía breve. Se puede de todas formas encontrar rápidamente por internet, pero pues sí quería que tuviesen como acceso a ellas, a las leyes de las que estamos hablando, y un poco para que se las leyeran, y bueno, sí, básicamente pues corroborar lo que dice, lo que está contando, ver que de hecho la ley 9 es bastante cortita, y la otra es la ley antipiropo, que sí, como dice Anita en el chat, que está mal llamada, es como, así la llamaban un poco, ¿no? Por ahí, de forma, en la calle. Pero sí, es importante que se lean estas leyes un poco para saber de lo que estamos hablando, porque también muchas veces nos dicen cosas, como por ejemplo la ley antipiropos, y uno piensa que es una cosa cuando tiene muchísimas otras cosas más. Es importante también como hacer este ejercicio de leer, y un poco también para pelear contra los fake news que nos están atacando últimamente. A ver, discriminación, por ejemplo, con el cabello aplica para los colegios. Sí, exacto. Yo no sé, la verdad que se hizo popular por ese nombre antipiropos, pero Sí, pero que si discrimina contra el cabello. No. No, hay que protege, no llega a ser tan específica, pero sí protege a personas que puedan ser víctimas de actos de racismo, discriminación, Y de producto bullying. de su situación o condición étnica, sí establece. Hay que revisar si eso fue reglamentado, porque de nada te sirve. La verdad que en este momento no lo recuerdo, pero de nada te sirve una ley si no pasa por un proceso de reglamentación. La reglamentación es lo que permite, digamos, aterrizar muchas de las cláusulas que están en la ley. Entonces tienes una ley, pero entonces ya cuando estableces el procedimiento, donde quién va a la denuncia y quién es la autoridad competente y todo, muchas veces es el reglamento de la ley. Pero sí es una ley que, en mi opinión, que la he leído, sí cubre ese tipo de conductas o de prácticas discriminatorias. Ya sea no te puedes venir, que cortarte el cabello, que etcétera, sí puede ser denunciado. El tema es que para que esa ley no quede en letra muerta, evidentemente hay que utilizarla
hay que ejercer, repito, esa ciudadanía y ese derecho que tenemos, pues, de pelear porque se respete nuestra identidad cultural, ¿no? Ser anti-estandarización, que es lo que no siente, ¿no? Que es como que hay que estandarizar. También todavía hubo la discusión de la niña que le mandaron a cortar el cabello y hay gente que dice, no, porque disciplina. ¿Qué tiene que ver la disciplina con la manera en que tú decides llevar tu identidad como persona? Entonces, confundimos el tema de estandarizar, que es el resultado de un proceso totalmente industrializado. La educación es el resultado de la revolución industrial, y hacer el resultado de la revolución industrial, la educación en su forma originaria es un proceso en serie, en donde todos tenían que aprender lo mismo, en donde no distinguíamos de los tipos de inteligencia que existía. Y eso mismo se pretende hacer en un sistema educativo que está en anacronía, para mí es retrógrado, y que te prepara para un mundo que no existe, y es esto de querer que te veas, que todo tenga el corte abajo, y que eso ya pasó a la historia, ¿no? Eso es de las cavernas, y ya debemos comenzar a entender de que se debe respetar la diversidad, no solamente racial, étnica, sino también la diversidad intelectual, que es otro de los temas, pues, que no es lo que nos ocupa en este foro. Bueno, súper. Creo que podemos abrir este espacio brevemente. Vamos a tener un espacio más amplio para respuestas. Sin embargo, vemos que un participante, Dino, quiere hacer una pregunta, ha levantado la mano, por lo que vamos a abrir este espacio breve para que se pueda hacer la aclaración. La pregunta, perdón. O bueno, creo que no. Una pregunta. No me Ah, permite. no le permite. Ok, Ya lo puede encender. Creo que ya. Sí, ya debe estar. Ajá. Ay. Ok, muchísimas gracias por la oportunidad. Interesante el conversatorio. Soy de la opinión que estos conversatorios no deben ser exclusivamente para el mes de mayo, sino que deben darse durante todo el año para que el impacto que tenga en la población, principalmente la población afrodescendiente y en general la población panameña, sea de mayor alcance. La pregunta que hice anteriormente se refería a actividades puntuales que el panameño de a pie, afrodescendiente, puede realizar para empoderarse de no solo la ley de la etnia negra, sino todas las normativas que han mencionado aquí, porque honestamente, sin ánimo de entrar en discusión de quién ha aportado más o qué ha pasado con tal o cual ley, se han aprobado todas estas y no ocurre nada. Río Bajo sigue sumido en la pobreza, Boca del Toro sigue abandonado, Colón es un desperdicio, ¿ya? Y no hay manera de que, además del aspecto cultural, podamos empoderarnos del aspecto intelectual, socioeconómico, para aportar a este país y podamos, como sociedad, como subgrupo en una sociedad, emerger de manera contundente en este país. Así que hacia allá era que estaba orientada mi pregunta. ¿Qué podemos hacer para que la juventud que está mayoritariamente aquí, yo ya paso de los 50 años, así es que estoy en otro estrato, esa juventud, ¿qué puede hacer específicamente para que de verdad se sienta el peso de la contribución del afrodescendiente en este país para que se le considere en serio? Esa era la naturaleza de mi pregunta. Yo voy a responder, intentar responder y después Egbert allí con su sabiduría inmensa. Bueno, mire, señor Dino, me parece súper buena su pregunta y la verdad es que esto también es un tema del que hablábamos Egbert y yo en su momento. Porque él resaltaba que las leyes muchas veces no son suficientes. Es decir, que hay que hacer y hay que apelar por un cambio de paradigma dentro de la misma sociedad para que las leyes, como un cambio de cultura, ¿no? Porque
a ver, la cultura no es solamente como, ¿sabes?, lo que comemos, la forma en la que hablamos y tal, pero también un poco la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? La cultura corporativa y tal y cual, o sea, cómo se hacen las cosas aquí es la cultura de un sitio. Entonces, Egbert, en esa conversación que estuvimos hablando, pues sí, apelaba como un poco a ese cambio como cultural y de paradigmas, como para que dentro de la misma sociedad hacer un tipo de masa crítica que piensa de otra forma para que haya un verdadero cambio en la sociedad. Yo recuerdo que en esa conversación yo le decía, me parece súper bien, Egbert, lo que dices, pero yo sí quiero hablar como de las leyes, ley 1, ley 2, ley 3, porque hay gente que, o sea, porque hay un legítimo desconocimiento de las leyes, y a ver, si las leyes están, hay que saberlas, porque muchas veces uno ni siquiera sabe si eso se puede hacer. O sea, uno no sabe, uno no sabe muchas veces, ¿me puede la profesora decir que no puedo traer este pelo? ¿O se vale o no se vale? ¿Saben? Es decir, si nos van a, o sea, si nos van a faltar a nuestros derechos y tal, que por lo menos nosotros y nosotras y nosotros estemos enterados y enteradas de que eso no se puede hacer y por qué no se puede hacer y podemos exigir los derechos, porque muchas veces es como un primer paso, ¿no? Entonces, eso por un lado. También yo quería decirle que está el tema de la participación ciudadana, que es un tema que no se puede perder, que no se puede, creo yo, como resaltar lo suficiente. Es decir, la participación política es una forma de participación ciudadana, sin embargo, no es la única forma de participación ciudadana. Y yo creo que muchas veces, si nos ponemos a mirar desde una mirada histórica, que es lo que hemos intentado hacer con el conversatorio, es decir, hablar como un poco de lo que ha pasado para entender por qué estamos aquí. Entonces, los movimientos sociales, no solamente el panameño, sino el movimiento social en Colombia, en Brasil, tal y cual, tiene una historia de haber apelado a una multitud de soluciones para el racismo estructural, institucional, social, individual que se vive, ¿no? En las calles y en todas partes. Entonces, se han intentado ya hacer un montón más, sin embargo, vemos que se llega como a soluciones parciales. Entonces, a título personal, yo opino que el movimiento social y los jóvenes tienen que apelar a una solución colectiva. Es decir, no apelar a conectar o a meter o a que llegue un presidente negro o a que tal y cual persona sea diputado o diputado, porque eso ya lo hemos hecho y ya nos hemos dado cuenta que eso no funciona. Ya tenemos diputados, ya tenemos, o que si Obama, que si Tututu, que si el otro señor, que Panamá ya ha tenido un presidente negro, pero afrodescendiente, disculpen, pero no nos ha llevado a nada. Entonces, yo sí, a título personal, abogo por construcciones colectivas, y por eso yo, mientras estaba conversando, les estaba resaltando el tema de la participación ciudadana, porque sí que me parece súper importante, y no solamente a nivel de lo que hizo Egbert. A lo mejor yo no quiero ser parte o no sé, no quiero hacer eso, o no me parece interesante, pero también está el tema de la autogestión, que puede, a ver, que suena como que estoy diciendo que, a ver, ¿no? Como demasiado radical o tal y cual, pero también es una opción que históricamente nuestras comunidades han apelado, y tenemos el tema del cimarronaje, o sea, que muchos de nosotras y nosotros aquí, estoy segura que venimos de esa ancestralidad, ¿no? De ese tipo de soluciones, que también se valen como participación ciudadana. Entonces, yo creo que el tema del racismo es un tema muy, muy complejo, en el que no podemos pensar de ninguna manera que una sola solución nos va a llevar a desentramar y desenredar todo lo que es el racismo, ¿verdad? Porque está el racismo estructural, está el racismo estructural, y después está el institucional, y después está la cabecita de cada persona que puede ejercer algún tipo de opresión sobre cualquier vecino, sobre cualquier persona, y mucho más si es una persona pues dentro de un espacio limitado o extenso de poder, ¿no? Que puede ejercerlo sobre otra persona que a lo mejor no tiene ese tipo de poder, no está empoderado. Entonces, sí que hay que apelar a un montón de soluciones, porque el racismo lo abarca todo. O sea, no hay un espacio libre de él. Entonces, hay que, en mi opinión, ¿vale? Hay que como que meterse en todos y absolutamente todos los espacios y entender que a veces, a mí me ha pasado ver como que, ay, eso que están haciendo no va a servir de nada. O sea, yo me lo he dicho en mi mente, yo intento no decir eso porque intento ser positiva todo el tiempo, y
ser como una voz de aliento y tal y cual. Pero sí que he pensado como que, ok, esa actividad no sirve, o sea, no va a tener ningún efecto, pero ¿sabes qué? Al final, como el racismo lo permea todo, el de la discriminación antinegro lo permea todo, sí que sirve de algo, sí sirve como para apelar a una persona, a empoderar a una persona, porque de eso justamente se trata, ¿no? De la liberación de las mentes de las personas negras, africanas y ascendientes. Entonces, sí, como para resumir lo que acabo de decir, yo voto por una participación y una apelación al colectivismo, y honestamente apelar a que la mujer negra tome un papel muchísimo más importante y prominente del que ha tomado, no por falta de trabajo, sino por falta de visibilidad por parte de otras personas dentro de los mismos movimientos, que es algo que tendríamos que empezar a cuestionarnos. Ojalá haya respondido a su pregunta, pero Egbert, no sé si quieres decir algo. Micrófono. Creo que estás en mute, Mar. Ya listo, ya puede hablar. Súper. Sin embargo, bueno, creo que podemos también, vamos a tener un espacio todavía también hacia el final para que compartan más preguntas si tienen. Ahora podemos movernos tal vez a la siguiente fase de esta actividad, y en esto también la Mar ha preparado una actividad que va a ser muy dinámica, y tenemos también sorpresas para quienes participen. Así que primero le doy el espacio a la Mar para que explique la actividad, y luego les mostramos un poquito con la sorpresa que tenemos para hoy. Ok, es una actividad cortita, con, ¿sabes?, 5 preguntas. Yo creo que muchos y muchas han jugado Kahoot alguna vez. Si no han jugado Kahoot, es muy fácil. Es como esos juegos que uno ve como por la tele, dice que elige la mejor, es como jugar a elige la mejor respuesta, pero con un sonidito atrás y virtual. Entonces, y más divertido, porque hay el tema tiempo, ¿no? O sea, te da un tiempo y si no respondes, se cierra el tiempo y ya perdiste. Entonces, a ver, yo lo veo súper divertido. Entonces, son 5 preguntas y anota, ¿verdad? Anota a aquella persona que conteste bien y conteste rápido. Es decir, si la persona A contesta bien y la persona B contesta bien, pero la persona A contestó primero, anota más, no sé si tienes, o sea, gana más puntos la persona A, ¿no? Ok, súper bien. Ahora, Aníbal, no sé si quieres, habrá un premio, ¿lo puedo decir? Claro, sí, vamos a tener un premio para quien quede, solamente tenemos uno, entonces es para la persona que quede primera, que es este cuadro hermoso hecho por una miembro también de la red. Perdón, creo que estoy mal con la cámara, pero es que tengo una luz aquí que no me deja mostrarlo bien, creo que aquí lo pueden ver. Es un cuadro hecho por Susi, también lo pueden seguir en Instagram, lo voy a poner en el chat, Susi Speedwell, y es este cuadro hermoso que quien gane en esta actividad que vamos a hacer se va a poder llevar a su casa. Debemos hacer la salvedad, pues el delivery solo en Panamá, si están fuera de Panamá se pone complicated. Entonces sí, ahí se quedaría un poco por fuera, pero pueden regalárselo a alguien en Panamá también si están fuera del país. Así que aquí lo pueden ver, y les paso la palabra a la Mar nuevamente. Ya saben que quien quede ganador o ganadora va a tener esta sorpresita de premios. Ok, entonces voy a compartir pantalla. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar pendiente del enlace que voy a darles. Va, ok. Voy a proyectar algo aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a kahoot.it. A kahoot.it. Entonces, ahí les van a pedir un número y ustedes ponen este número que está aquí, el 151 5013. Entonces, allí ya se metió alguien, por ejemplo. Entonces, les van a pedir un nombre, poner seudónimo si no quieren poner su nombre real. Pero, ajá, hay 2 personas.
Y no sé si se puede compartir el enlace mismo también. De kahoot.it, ya va. ¿Por qué no puedo? Ya va. Si pueden entrar a kahoot.it. Ah, Y pueden entrar desde su celular también, no necesitan computadora ni nada. Ya lo compartí, Lama. gracias. Se me olvidó compartir pantalla con sonido. Se están perdiendo el sonido. Puedes No, poner, yo todavía que- puedes modificarlo. Sí, sí, se escucha, se escucha. Sí, A ver, sí. Sí, se escucha. alto y claro. Bueno, al momento tenemos 10 participantes, así que tal vez Empezamos. anónimos, bueno, no sé, tal vez si hay personas que están tratando de entrar y no pueden entrar, pueden tal vez comentar en el chat o nos dicen para esperar un poquito más. Pero si Exacto. no, podemos empezar. Dale. Bueno, yo solo quiero comentar que para saber quién es el ganador, a la final nos tienen que dar su nombre. Así que ahí nos dicen por el chat quién es Anonymous bueno, Pokémon y los otros seudónimos. Ok, ahora hay 11. Empezamos, pues, para que no nos coma el tiempo. Son preguntas súper fáciles, pero hay que estar pendiente. Ok, 1, 2, 3, vamos. Tienen que poner el color, ¿no? El color que va. Les van a aparecer unos colores. Ok, 6. Siguiente. Va ganando Jules. Vale. Oh, wow. Ok. Jules. Ay, sí, Jules. Jules sigue ganando. Ok. ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de participación? Uy, ok. Siguiente. Son solo 5. Y que la definitiva. Esta era un poco tricky. Tenía 3 respuestas. Pero bueno, sí. Chan, chan, chan. ¡Uy, no! Ok. Está fuerte. Ya la Está definitiva. bien reñido, bien reñido. Uy, qué fuerte. La ley antipiropos.
Ok, Chan, chan, chan. qué nervio. 2. Ya. ¡Ya! ¡Muy bien! Un cuadro. ¿Quién es? ¿Nos pueden decir? Ay. ¡Ay, Ah, ok, ganaste! perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, pero estuvo súper, súper Casi, reñido. casi. Nos, Bueno, Felicidades. nos puedes bueno, aquí enviar demuestro allá. su premio. Nos puedes enviar aquí un mensaje al privado con tus datos. Pones aquí donde dicen enviar a, y ahí te va a salir el nombre. Puedes enviárselo tanto como a Aníbal o a mí, Thais, o Nina, para tener tus datos y poder hacer la entrega. Sí, felicidades y excelente. Sí, Se estaba acá comiéndome las uñas. Trato de mi casa porque está todo el tema de COVID, no fue razón. En fin, felicidades, felicidades. Muy bien. Lamar, les paso la palabra nuevamente. Nos quedan 15 minutos, así que no sé si tal vez tenemos un espacio para algunas reflexiones finales o nos alcanza tal vez para hacer esta otra pequeña actividad usando Slide. a ver, yo creo que Aníbal, si alguien... yo creo que pueden tomarse, también la mar, con el tiempo de la mar, pueden tomarse un poquito más de tiempo. Y también la mar lo desea así. Sí, lo que iba a decir era por si, porque creo que la vez anterior Egbert iba a decir algo y no sé si hay otra persona que tiene alguna pregunta. Sí me gustaría, a ver, saber si exacto, alguna reflexión final, algo con lo que se han quedado, sí, algo así. Creo que Génesis iba a decir algo y Egbert no sé si decir algo también. Ok, Génesis va a... Ok, después Era de complementando Egbert, un le poco pasa lo que decías, ¿no? Que respondiéndole al amigo, no recuerdo el nombre que hablaba de la pregunta, ¿no? De qué más allá de las leyes, ¿no? Por esa sensación de insuficiencia. Las leyes son un fin, pero también en sí mismo un medio, ¿no? Es un trampolín que crea mejores condiciones para, digamos, realizar cosas, digamos, un término muy legal, legitimar. Al final, como ciudadanos, como particulares, hay un tema importante muy vinculado a una cosa que le llamamos, nosotros lo abogamos el principio de legalidad, y es que los particulares podemos hacer todo lo que las leyes nos prohíban, que es un poco una perspectiva diferente a la perspectiva del funcionario público, que puede hacer solo lo que la ley le permite. Al hacer poder hacer todo lo que la ley no prohíba, genera un amplio espectro de acciones que podemos ejercer. El tema de la discriminación, entre otros elementos, un fuerte componente de poder económico. Y es por eso que mientras hacemos con la mano izquierda la pelea para seguir logrando conquistas y reivindicaciones con la mano derecha, hay que seguir abriendo caminos y seguir teniendo esa participación que muy atinadamente menciona Lamar, para seguir visibilizándonos y para seguir ganando espacios y para poder vincular o demostrar que somos, aparte de toda esa riqueza cultural, gastronómica, también tenemos grandes e importantes aportes intelectuales y económicos que hacer. Han habido a lo largo de la historia un conjunto importante de líderes y lideresas afropanameños y afropanameñas que han contribuido grandemente a lo que es la panameñidad y lo que es la construcción de la soberanía que hoy gozamos. Entonces, es eso, seguir participando en espacios y seguir preparándonos, seguir educando. El mundo ha cambiado y la educación ya no es tan lineal como antes, ahora son ciclos cortos y todos los días hay algo nuevo, hay plataformas, el conocimiento es, si hay un momento en la historia de la humanidad donde hay conocimiento público y que está por atraparlo, el que esté con la
el hambre y las ganas, es este momento, con plataformas educativas que nos permiten prepararnos para todos aquellos quehaceres que la tecnología está generando. Eso es, y a pesar de que hay hartas razones por las cuales pudiéramos explicar que la discriminación y el racismo tiene un efecto nocivo en distintos quehaceres que afectan a los afropanameños, también tenemos oportunidades que podemos tomarnos y utilizar para nuestro beneficio y para poder abrir espacios y ganar cambios. Todo se puede, y pues hay cosas que no controlamos. Seguramente va a haber gente que no va a salir de sus prejuicios y de su mentalidad. Eso no lo controlamos, pero sí controlamos poder seguir demostrando lo que somos, y es los fundadores y parte importante de lo que edificamos este país. Acuérdense que Occidente se construyó con nuestra sangre, con nuestros muertos, y es una de las tantas razones por las que debemos sentirnos orgullosos y seguir diciendo presente. Eso es lo que quería decir. Bueno, muy bien. Tal vez abrimos también este espacio para preguntas. Sé que también algunos, vimos que en Kahoot estaban respondiendo bastante, así que a lo mejor podríamos aprovechar para hacer algunas preguntas, o sea, alguna actividad también virtual, como la que hicimos al principio, pero también hay un comentario acá que lo... Sí, Génesis iba a decir algo, Aníbal. Ah, ok, perdona, Génesis, por favor. Hola, ¿cómo están? En verdad estoy muy feliz por la aportación que están haciendo. Soy una joven de universidad que está en este mundo aprendiendo apenas como una bebé, pero muchas gracias a ustedes por esta explicación, anoté todo. Y quería saber, no sé si puedo hacer la pregunta, pero la ley de Eibar, quería saber qué fue lo que detonó a que este movimiento surgiera para que... tengo curiosidad sobre eso. Gracias. Muchas gracias por... Gracias, Génesis, y te felicito. Sé que eres una joven, aprendiendo como una bebé, ¿no? Una joven curiosa, con mucha sed, mucha hambre, y eso es importante, la curiosidad lo que llaman en inglés el critical thinking, ¿no? Esa mentalidad crítica. Tu pregunta es muy buena. ¿Por qué surgió el movimiento? El movimiento surge porque nos cansamos. Todos los días había historias, era como una historia típica. A lo mejor hoy día, bueno, ahora hay pandemia y uno no sale, pero tú sales tus amigos y las historias de cómo te fue en el bar, la discoteca, etcétera. En ese tiempo era, ay, a fulano no lo dejaron entrar, ay, a Mengano no lo dejaron entrar. Entonces era como que, y hasta tú te mirabas, a veces tú dices, ¿tendré algún problema? Vivimos alto, y fue una chica de Estados Unidos, de Nueva York, que visita Panamá, no la dejan entrar porque ella llevaba el cabello recogido con un pompón, no sé cómo se llama, de afro arriba, y el bouncer o el seguridad de la discoteca no le dio la gana de permitirle la entrada a la chica. Entonces, esta chica era amiga mía. Luego esa noche, pues, decidimos ir a otro lugar. De hecho, yo en Panamá había una cosa, no sé si existe, Ladies Night, que la gente entra, la mujer antes, los hombres después. Bueno, al final yo voy a ir, encontrémonos, vamos a otro lugar, y en ese otro lugar, por cosas del destino, no me ocurrió. A mí me dio mucha vergüenza con una visitante del extranjero, le ocurriera eso. Yo decía, que van a decir que van a empezar este país, que es una aldea, una cosa toda retrógrada. Pero fue un arranque de ira. Había un programa político de radio. En esa época no había nada de esto de redes sociales, y que mi influencer y que youtuber y mi canal, eso no existía. Lo que había era más radio y televisión, y fui a un programa de radio, puse la denuncia, y como era tan escuchado ese programa de radio, se enteró todo el mundo. Pasamos una lista, se anotaron 70 personas, estudiantes de la facultad, le pusimos el nombre como Comité Pro Dignidad. Primera acción, manifestación a las 10 de la noche, afuera de este lugar. Y eso hizo eco con la Defensoría del Pueblo, se suma, entonces la siguiente manifestación era el triple de tamaño, y pues fuimos a la asamblea, defendimos la ley, y la Asociación de Bares y Discotecas argumentaba que no era necesario, y hablaba que la asamblea. Entonces nosotros reportábamos en las sesiones en la asamblea, y le sacamos el decreto que sanciona el maltrato a los perros,
a los animales. Y yo le decía, mira, la sanción a los animales es mayor que el maltrato y el atentado contra lo más importante que tiene un ser humano al momento de nacer, aparte de la vida misma, que es la dignidad intrínseca a la condición de ser humano. Y logramos convencer a la Comisión de Derechos Humanos con este argumento de que las sanciones eran irrisorias y que debían aumentarse. Entonces no solamente logramos que fueran sanciones un poquito más significativas, sino que logramos con argumentos de derecho y sobre todo con la razón de nuestro lado de que era necesario dar un giro de timón. Se hizo, pasó, la gente que decía que era imposible, pues quedó en shock, no lo podían creer, y fue una historia bonita. Después logramos, yo le contaba a la Mari, esto termino, que fui yo a un bar años después y me encuentro al señor que había activado todo, el que nos había, y me toca y me dice, tú no fuiste el que estabas por allí más allá. Yo le dije, sí. Me dice, te quiero pedir disculpas. Imagínate, el seguridad del lugar. Años después yo le digo, bueno, está bien, te acepto las disculpas. Me dice, era verdad lo que decías. En efecto, nosotros teníamos instrucciones de no dejar entrar a jóvenes negros o personas con determinadas características. Ahora las palabras expresas, y te pido disculpas. Y la verdad, bueno, al final, más allá de las disculpas fue otra vez confirmar, como le decía, y te lo comento Génesis, es que no se pierde, o sea, no hay manera de que pierdas. Lo que parece por momentos algo que quizá no va a tener un final, es la perseverancia y la lucha, y sí resulta, y sí hay conquista, y sí se puede transformar el país. Solamente se requiere una llama y la convicción colectiva de que tenemos que garantizar el respeto de nuestra dignidad. Excelente. Bueno, nos quedan 5 minutos. Voy a aprovechar este espacio brevemente para compartirles una encuesta que estamos compartiendo para que nos comenten un poco pues, qué les ha parecido el conversatorio y las distintas actividades que estamos organizando, y a su vez también para tener su información y enviarles los certificados de participación. Ahí lo acabamos de enviar 2 veces. Y bueno, sí, les cedo este espacio también para algunos comentarios, preguntas adicionales. Y bueno, también brevemente quisiera aprovechar para compartirles que luego de este conversatorio vamos a tener un open mic. Mi cabello como resistencia empieza en unos minutos. Vamos a compartir también el enlace de Zoom por el chat. Así que ya con esto termino mi propaganda y le doy el espacio de nuevo a la Mari Eckler para que hagan el cierre. Mi querida la Mari. Bueno, perdón. No, es tú, ya he hablado demasiado. Usted tiene que cerrar esto. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por quedarse, por escuchar, por las preguntas, que todas pues muy buenas y muy atinadas. Y es que después de conversaciones con Egbert puedo decir que para ambos es sumamente importante pues el tema que no se puede pues hablar demasiado del mismo, sino el tema de la participación, y esperamos que se queden con eso. Y eso, muy agradecidos ambos con la Red de Jóvenes por el espacio, por la oportunidad, muy honrada pues de estar aquí hablando con Egbert, simulando que estamos pues así, que somos colegas y tal, pero bueno, me emociona un montón. Y nada, eso, muchas gracias, los abrazo de forma virtual y eso, nada. Gracias a todas. Comentarles que bueno, pues también sigan siguiéndonos en las redes sociales de la red todo el año, no solamente en mayo. Siempre tenemos proyectos y diversas actividades, foros, conversatorios. Incluso estamos tratando de realizar todos los meses un pequeño club de lectura, así que estén pendientes de las redes para que puedan inscribirse y formar parte de todas nuestras actividades por nuestro país, nuestra comunidad y nuestras juventudes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Edgar, y muchas gracias a Mari y Aníbal por este maravilloso espacio. Gracias por la invitación. A ustedes, ahí les comparto la información de redes, y saben, tienen también los correos de la red y los contactos, así que, y bueno, y ya vamos a estar también contactándote para
entregarte el premio. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el Open Mic. Va a estar muy y si bueno, en no se lo nuestros próximos pierdan. eventos. Vamos a Sí, leer no se online. lo pierdan. Chao. Chao, chao.